Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea que nos estés viendo. Soy Belu Buda y soy quien lidera la red de esta comunidad que es Liderando Entre. Hoy estamos compartiendo esta hermosa ronda de expansión, que es el segundo episodio de la primera temporada. En este espacio convocamos a distintas mujeres que forman parte de la membresía a conversar sobre que nos interpelan como emprendedoras para compartir distintas experiencias, distintos saberes, distintos aprendizajes. Así que hoy vamos a estar hablando sobre crear equipos y delegar, que creo que es un temón para las emprendedoras, ¿no? Porque cuando empezamos a crecer, dar ese primer paso de elijo delegar, crear equipo y también entenderse, ¿no? Y como fusionarse entre las personas para que la comunicación fluya, el ritmo de trabajo, la planificación. Son muchísimas las aristas, así que creo que hay muchísimo para conversar. Me encantaría que primero se presenten y también preguntarles un poco qué es para ustedes importante a la hora de equipos. A mí como experiencia personal me ha pasado que tal vez pasé por mundos más artísticos primero y después más publicitarios o el mundo del marketing, y traje aprendizajes de ambos lados, ¿no? En esto de entenderse, porque al fin y al cabo somos personas y se trata de conectar humanamente y entendernos, pero creo que para mí fue muy valioso que el valor estaba en la persona mucho más y en ese vínculo que se genera por encima de la tarea o del trabajo, ¿no? Pero bueno, me encantaría que empiecen, ¿quién le gustaría empezar presentándose y contando un poco, nada, qué es para ustedes importante a la hora de crear un equipo? Bueno, Ah, si quieren arranco. dale, Flor. Bueno, yo soy Flor Rabinovich, soy coach y consultora de rediseño profesional y búsqueda laboral. Eh, y bueno, y para mí a la hora de crear equipo es muy importante la confianza y también voy a poner paréntesis entre buena onda de las personas con las cuales trabajamos, porque a la hora de delegar me ha pasado de trabajar con personas muy talentosas, pero con las cuales quizá por algún motivo no teníamos tanta química o teníamos formas distintas de, no sé, ver la vida. Y a veces eso generaba algunos incordios con respecto a tiempos de entrega, a prioridades, que obviamente es un aprendizaje siempre, pero hoy en día me encuentro trabajando con personas con las cuales estoy muy alineada en el sentido no solo, digamos, de lo que son tiempos y prioridades, pero también de onda y de manera de ver la vida, y son personas que me motivan a mí en lo profesional, o sea, me da placer trabajar con esas personas y hasta que, digamos, no me pasó lo contrario, creo que eso no lo valoraba. Así que bueno, para mí la buena onda te diría, no sé si más importante que la experiencia, pero casi, digamos, porque creo que la experiencia se va generando con el tiempo, en cambio la buena onda y la buena energía a veces, bueno, es como una habilidad blanda, que después vamos a hablar de eso, bueno, que no se aprende en ningún lado, que es un poco innata. Así que bueno, ese es mi punto de vista y mi experiencia. Me encanta lo que trae Flor porque además eso trae también como que el equipo se mantenga motivado, ¿no? Como esto de que haya buena onda hace que cuando a tu compañera le va bien con algo, vos también te alegres, ¿viste? Como que hay algo que se enriquece entre todas las personas y me parece súper lindo. Flor, la otra Flor y Aye, me gustaría continuar. Ahí voy yo. Gracias. Bueno, mi nombre es Flore Madi, soy creadora y fundadora de Mandada Emprende, que es una academia online que capacita a mujeres que lideran negocios conscientes. Las capacitaciones son de comunicación y marketing digital. Y mi experiencia creando equipo puedo traer desde dos lados, una que es creando como equipo propio y por el otro con equipos heredados, ¿no? Cómo gestionar esos equipos heredados, que también es un gran desafío. Y comparto ahí un poco la visión que decía Flor, ¿no? Como es recontra importante que en un equipo heredado vos puedas transmitir la visión que vos tenés para ese equipo, la forma de trabajo, la forma en que nos vamos a relacionar, ¿sí? No solamente cómo nos vamos a relacionar en el trabajo, sino cómo nos vamos a relacionar nosotros como personas, qué límites vamos a tener, cómo nos vamos a respetar, cómo vamos a colaborar y cómo nos vamos a ayudar entre todos
porque estamos todos, digamos, con un mismo fin común, ¿no? Que es el de pasarla bien trabajando y que también se cumplan los objetivos que vamos a tener del negocio. Entonces, eso para mí es fundamental. Y creando equipo propio, me parece que es fundamental cuando sos emprendedora, primero empezar a buscar por recomendación, si puedes tener a alguien que ya te digan que es una buena persona, que cumple, que le pone la mejor, como eso ya es un pasito como más adelante, como salir a buscar en tus alrededores a alguien que pueda colaborar, que puedas tener esas referencias. Y después también es recontra importante que uno pueda tener como dueña de negocio una visión muy clara de lo que necesita y lo que espera de la otra persona, y que se lo pueda transmitir y que haya mucho diálogo también, ¿no? Y que podamos transmitir como esa apertura de que no es mucho diálogo solamente de acá yo como emprendedora pidiéndote a vos lo que necesitas, sino a vos también como colaborador, qué es lo que necesitas de mí para que podamos dar las dos lo mejor. Así que bueno, en mis dos experiencias como básicamente sería eso. Me encanta que pongas sobre la mesa esto de la comunicación y de la misma cultura de diálogo y de comunicación que se tiene que generar, pero que a veces una no se da cuenta que lo tiene que generar una, ¿no? Como dueña o como líder de ese proyecto. ¿Aye? Hola, bueno, soy Aye Lombardi, soy licenciada en Relaciones Públicas y tengo, por definirlo, una microagencia de comunicación digital, principalmente especializada en salud, y lo que hacemos es, bueno, ayudar y acompañar a los negocios en todo lo que es el desembarco en el mundo digital, en un principio definiendo y diseñando estrategia, y después, bueno, acompañando en implementar mes a mes, día a día, lo que es la estrategia de comunicación general bajada a lo digital. Y estoy un poco, o sea, comparto con las chicas esto de cuáles son los valores más importantes, porque estoy muy en ese proceso de delegar y armar equipos, si bien está formado, pero nada, por suerte la agencia en sí, o sea, este modelo de negocio que tengo funciona y va muy bien, entonces me di cuenta que yo sola no puedo, entonces en este proceso de delegar es buscar formar equipo bueno, que comparta valores, que comparta formas de trabajar, y esto que decían las chicas de, por un lado, la buena onda de la buena predisposición, y por otro también entender que trabajamos en sintonía y que buscamos llegar al mismo lugar, ¿no? O sea, que quizás algún diferencial que yo considero que tengo en la manera de trabajar, que es darle al cliente cierto tipo de atención, cierto tipo de feedback o lo que sea, que en el equipo esté lo mismo. Entonces, que parte de esa buena onda sea entre nosotros, con el cliente, es como un poco de valores compartidos que me parece que hacen que el laburo fluya, que todos estemos más cómodos trabajando, y a mí eso también me hace sentir cómoda trabajando. Así que un poco eso. Me encanta que pongas esto porque también a veces es importante acordarse que una tiene que hacer equipo con su cliente también, ¿no? Porque al fin y al cabo es fundamental en el proyecto también, de alguna manera. Me parece súper interesante esto que traes, Aye, y también me deja pensando un poco en como mensajes que vienen antes. Yo no sé quiénes de ustedes tal vez han pasado por relación de dependencia, por qué tipo de trabajos o lo que fuera, ¿no? Cada una trae su bagaje. Pero para mí fue un gran aprendizaje el tema de la comunicación, por ejemplo, y el diálogo, porque creo que a veces en estos ámbitos, o cuando uno está trabajando en relación de dependencia, que tal vez pone esa cultura del diálogo o la comunicación, sino que está un poco dada por el proyecto en el que una entra, a veces sucede esto, ¿no? Que de repente en esa estructura tan rígida, o es una estructura en la que no nos sentimos cómodas, y como, ay, voy a pedir un aumento, o voy a preguntar si puedo tal día salir antes porque se casa mi hermano, o lo que fuera, y todo un nerviosismo, o al menos para mí, yo lo viví mucho de esa manera en ese momento, ¿no? Como cómo planteo esto y cómo lo digo, y me van a entender o no, y si no me lo dan, y bueno, ¿y qué puedo hacer? Como, claro, era todo un nerviosismo, y hoy en día, ¿no? Tal vez trabajando independiente en distintos proyectos, lo veo como algo mucho más horizontal y mucho más relajado, pero porque también creé equipos o formé equipos o me uní a equipos que tienen esa cultura mucho más horizontal, donde es tan válido
terminar una reunión y juntarnos a tomar una cerveza y charlar, como también podemos estar en el trabajo hablando como amigos y tener una conversación relajada y frenar para laburar y focalizar y hacer lo que hay que hacer, ¿no? Pero qué importante en eso, para mí fue muy valioso entender esa comodidad y entender cuál era mi manera de comunicarme también, como cuando algo no me gustaba en el trabajo y tal vez no explotar y decir como, bueno, pará, tal vez a tu casa, dormir tranquila, escribir tu página matutina mañana y tomar decisiones en otro momento, ¿no? Pero, pero creo que para mí fue un gran aprendizaje trabajando en equipos muy distintos, lo que eran mis ritmos en esa comunicación y la comunicación que yo quería ir generando. Entonces me interesa un poco también tal vez cuáles fueron los aprendizajes, sea desde la comunicación interna del equipo o en general en otras experiencias, pero creo que muchas veces nos damos cuenta de esa diferencia cuando empezamos a crear nuestros equipos propios, ¿no? Como que no entramos en las formas que venían de antes. Así que bueno, ya le veo a Flor con la mano levantada. Ah, sí, porque mientras que decías todo esto, a mí se me ocurrían un montón de cosas, de que uno empieza como esto a rememorar también sus trabajos anteriores, y también como me empezaba a pensar a mí misma hoy, y creo que todo lo que hoy voy construyendo como cultura en el equipo es parte de lo que siento que me faltó o que no pude, digamos, en ese momento, como en otro rol por ahí más junior o más semi-senior, ¿no? Que necesitas por ahí esa apertura del otro, o que por ahí yo quería buscar esa apertura en el otro y no la encontraba, ¿no? Como que la gente se estructura y piensa que para ocupar determinados roles o ser líder o poder llevar adelante un equipo o un proyecto, tiene que ser como esa persona rígida donde no se puede como plantear nada y donde no está abierto como el diálogo, ¿no? Entonces muchas veces yo siempre fui como muy de plantear cosas, y entonces me encontraba como del otro lado con una gran incomodidad de la persona cuando se le planteaban ciertas situaciones, y yo en el fondo pensaba, ¿cuánto más constructivo puede ser todo esto? ¿O cuánto mejor nos puede ir a todos si abrimos este diálogo y esta apertura? Y para no juzgar tampoco a esas personas, porque la realidad es que la sociedad nos construye un poco así y nos dice que tenemos que ser así para alcanzar el éxito a veces, en algunas ocasiones o en algunos contextos, o corporaciones o estructuras por ahí tal vez más grandes con otra tradición, digamos. Em, Nada, me pasa que hoy por hoy, a la hora de liderar estos equipos o de tener que cumplir con ciertos tiempos o con ciertos objetivos, entiendo que es muy difícil a veces llevar adelante de una manera flexible, de una manera con esta apertura, ¿no? Donde todos nos podemos escuchar, donde hay veces que algunas cuestiones interfieren con, digamos, con los objetivos del proyecto. Y creo que es un gran desafío, por eso digo, no los juzgo, porque realmente, porque tal vez en ese momento sí lo hice, y hoy por hoy me retracto, digo, es muy difícil estar en esta posición donde tenés que mediar con un montón de cuestiones, pero yo creo que el ejercicio que uno tiene que hacer diario es todos los días con uno mismo, todos los días con uno mismo, repensarse, replantearse, es decir, estoy haciendo lo mejor para mí, para el equipo, con los tiempos del proyecto, con la gente. Creo que es muy fácil caer en el otro lugar, pero ser un líder que inspire a los demás es muy difícil y hay que estar repensándose y ser consciente uno mismo de sus propios actos todo el tiempo. Me encanta lo que decís y también pensaba mientras te escuchaban. Uno de los primeros equipos a los que una pertenece es su familia, y tal vez como niña o como junior, ¿no? Si hacemos la comparativa, tal vez sos como el último que tiene voz y voto, porque tenés menos años en este mundo, ¿no? Que tus padres, que tal vez serían como los seniors, ¿no? Si tenemos que darles un rol. Y creo que también, inevitablemente, eso hace que la cultura de una ve cualquier negocio, incluso en las películas, ¿no? Como el jefe es al que todos le tenemos miedo de hablar, y va con ese traje durísimo y no te animás ni a frenarle para pedirle la hora, ¿no? Como entonces, ¿qué pasa cuando una puede generar una dinámica diferente, donde imponga los valores que una quiere que ese equipo lleve, y cuando además, esto que decís que es tan fundamental y que muchas veces en el día a día o en la cotidianidad una se le va, en el equipo todas vamos para el mismo lado, como
en esta conversación, ¿no? Como el objetivo es lo mismo, ¿no? Vamos para el mismo lado, sacar nuevas ideas, nuevas... Entonces, no se trata de que yo tenga la razón o la posta o que todas me sigan a mí, sino que si cada una está en su foco y tirando para adelante, vamos a llegar a donde tenemos que llegar, que es un poco el objetivo, ¿no? Al final. La otra que también me levantó la mano, me encanta. Bajo la mano así, no dolía. Eso. No, la escuchaba a Flor y estaba pensando, bueno, yo también trabajé muchos años en relación de dependencia, y bueno, tuve la suerte de que mi primer jefa fue una muy buena jefa para mí, digamos, o sea, yo después, a través de los años me di cuenta que ese tipo de liderazgo era el que a mí me permitía crecer. Y bueno, y después lamentablemente tuve jefes que no eran tan buenos para mí, ¿no? Siempre siempre hablando de mi historia personal y bueno, y de que creo que todos necesitamos quizás jefes o líderes distintos a veces, ¿no? Y en distintas etapas de nuestra vida. Y yo ahora que me encuentro, digamos, en una posición en la cual, bueno, a veces esto, ¿no? Tengo que coordinar tiempos, con las personas que trabajan conmigo, gestionar las urgencias, gestionar cambios de último momento. Trato un poco de actuar como actuaba mi jefa en ese momento, que era una jefa que me empoderaba mucho, que me daba libertad para poder elegir, pero a la vez también, o sea, trato de simular eso, porque siento que es el tipo de liderazgo con el cual yo me sentiría cómoda, y a la vez me doy cuenta lo desafiante que es, porque pasa esto, ¿no? Que muchas veces quizás, no sé, nos entregan algo y decimos, bueno, sí me gusta, pero le cambiaría tal o cual cosa. Entonces, bueno, hay que dar feedback a veces que es feedback, digamos, constructivo, ¿no? Y no es decir, bueno, no sé, esto está mal. No, o sea, quizás es esto, no es esa ida y vuelta de decir, está bueno, pero podríamos agregar eso. Y bueno, ya el dar feedback, ya sea constructivo, digamos, o inclusive a veces positivo. Bueno, el feedback positivo es más fácil, en verdad, pero el feedback constructivo a veces es más complicado porque uno tiene miedo, digamos, de herir el ego de la persona, ¿no? Entonces, en ese dar feedback, bueno, hay siempre un aprendizaje, ¿no? Y bueno, y uno tiene también que ejercitar mucho la empatía y bueno, y entender bien cómo comunicarlo. Entonces, bueno, para mí eso, por ejemplo, fue desafiante. Y también fue desafiante el tema tiempos, el tema de decir, bueno, a ver, esto lo necesito para tal fecha, qué pasa, digamos, si hay cambios a último momento. Y también en digamos, en esto de los imprevistos o de cambios de último momento, soltar y confiar que ya se lo comunicamos a la otra persona y que la otra persona va a tener en cuenta eso y que no tenemos que estar diciéndole todo el tiempo, che, acordate de que el deadline es acordate que hay que... Bueno, y yo por lo menos, para mí también esto fue como un aprendizaje, eso de soltar y decir, yo ya lo comuniqué, esta persona ya lo sabe, ¿por qué se va a olvidar o por qué no lo va a tener en cuenta si yo lo tendría calendarizado, digamos? ¿Por qué la otra persona no lo va a tener calendarizado? Y bueno, y por suerte, digamos, después la persona me termina, digamos, sorprendiendo para bien, que en realidad sorprendido para bien es que me termina, digamos, enviando las cosas en tiempo y forma. Y bueno, y ahí es el tema de decir, mirá, o sea, como que sacalo de tu cabeza, o sea, una vez que también vos comunicás algo, confía en que la otra persona también es un profesional, que sabe cuáles son los tiempos, que sabe cómo organizarse, que sabe que tiene que entregar algo con una cierta fecha. Pero bueno, para una que está del otro lado, termina siendo todo un aprendizaje. Yo siento que estoy en ese proceso. Tengo la suerte de que estoy trabajando con personas que, más allá de la buena onda que mencionaba antes, son personas que son muy organizadas, que son muy responsables, pero para mí reconozco que es un aprendizaje y a veces, por lo menos a mí, me sirve exteriorizarlo, como a veces decirle a la persona y como que te iba a escribir para esto, ¿no? Y decírselo, y que también la otra persona sepa que bueno, que estamos aprendiendo todo el tiempo y que tampoco...
nacemos siendo líderes de equipo. Entonces, bueno, Wow. el feedback también que nos puedan dar las personas que trabajan con nosotros es súper valioso para mí. Totalmente, me encanta esto que decís y nada, me hiciste reír porque cuántas veces pasa eso, ¿no? Que de repente te encontrás con el teléfono diciendo como, ay, le voy a mandar este mensaje para controlar a esta persona, lo va a sentir como que la estoy queriendo controlar. Realmente no es mi intención, pero mi ansiedad de necesitar saber si va a llegar, no me aguanto, ¿viste? Como te entiendo absolutamente, creo que ahí es donde una tiene que decir como, bueno, esto es mi emocionalidad personal que se tiene que quedar por un lado y no tiene que afectar a esta persona que está trabajando conmigo con su mayor entusiasmo. Entonces, porque a veces también ocurre lo contrario, ¿no? Cuando terminamos estando muy encima por no saber cómo soltar ese control, le produce lo opuesto a la otra persona, como uy, esta persona me está mandando mensajes todo el tiempo, como también es incómodo. Y a mí me ha pasado en relación de dependencia estar en ese lugar, ¿no? Y también es como molesto. Entonces, es todo un tema como controlar en esa comunicación también la emocionalidad que una tiene, que es parte del ser humano también. ¿Aye? Iba a decir esto que trajeron las chicas, que primero que me encantó, porque esto de la experiencia que nosotros tenemos, cómo se ve reflejado en después cómo lideramos equipo, o sea, es inevitable que sea así, pero a la vez también creo que cuál es el aprendizaje, creo que también que el aprendizaje sea aprendizaje, como que podamos darnos cuenta de que de lo que nos llevó a estar ahí y cómo lo estamos resolviendo. Entonces, de alguna manera que vos te hayas encontrado con una buena jefa, una mala jefa, bueno, poder capitalizarlo eso. Entonces, que ese aprendizaje sea como lo que nos lleva a poder hacerlo de la misma manera o de la manera contraria, o como nos hubiese gustado que nos traten, o lo que sea. Yo también vengo de trabajar un montón de años, más de 10 años en relación de dependencia, y después o sea, salir de ahí es todo un mundo, porque es como hacer las cosas a tu forma y tomar lo que te gustó de uno, lo que no te gustó del otro. Y creo que eso, en el momento de liderar equipo, nada, está por eso yo de capitalizarlo, ¿no? Como lo que vos esperabas que alguien haga por vos, poder hacerlo por el otro. Y que, obviamente, yo soy ansiedad por todos lados, entonces soy de la que por las dudas le escribe y digo, bueno, si vos te pones del otro lado, vos no te gustaría que te hagan eso. Entonces, también es un poco entender que si elegimos esta forma de trabajo, elegimos emprender y elegimos que todo sea más horizontal, es también elegir a las personas que tengan esas mismas, esto que hablábamos antes, esos mismos valores, esa misma forma de ver la vida y la forma de trabajar, como para entender que desde ahí nos tenemos que alinear. Entonces creo que nada, es súper difícil porque son personas, son diferentes a uno, eh, pero bueno, es como alinearse en quizás esas cosas más importantes en algún punto para que después el trabajo pueda fluir. Me encanta, Aye, y me das el pie perfecto para el siguiente tema, porque cómo elegimos a esas personas y también cómo elegimos a la persona en base también a qué tenemos que delegar o qué necesitamos, ¿no? Creo que en eso influye un montón porque muchas veces es muy fácil delegar algo que recontra porque vamos a saber cómo guiar a la persona, cómo hacerle un seguimiento, pero también si delegamos lo que más sabemos y donde está nuestro talento, que está bien, no está bien, nos conviene ponernos a hacer administrativas y no sé, yo trabajo en comunicación, bueno, no voy a hacer más comunicación, voy a hacer la administrativa en mi proyecto porque así puedo hacerle el seguimiento al chico que me va a hacer la comunicación ahora, o me conviene buscar un administrativo, pero al administrativo, ¿cómo le hago el seguimiento si no entiendo nada de números y soy una despelotada de repente, ¿no? Como, bueno, ¿de qué manera entendemos cómo elegimos a esa persona? Desde la parte del negocio hasta desde la parte humana, porque creo que ahí hay dos patas muy distintas que tiene que ver con las habilidades duras y las habilidades blandas. Y quería que Flor nos hicieras una pequeña intro contándonos un poco de esto, ya que es un poco más tu área de expertise, porque es muy importante entender en dónde tenemos que poner el foco según la persona que estamos entrevistando, evaluando o considerando, o el rol o el puesto que queremos llenar en nuestro negocio. Flor.
Bien, bueno, me anoté una definición de habilidades blandas y otra de habilidades duras que es bien simple, como para tener esa base y bueno, y hablar un poco de esto. Las habilidades blandas son los rasgos interpersonales que hemos desarrollado con el tiempo, como la comunicación efectiva, la credibilidad, la generosidad. Las habilidades duras representan aquellas cosas que hemos aprendido a hacer o usar, como las herramientas, las tecnologías u otras competencias. Bueno, creo que lo dije cuando hablaba antes de esto de la buena onda y de lo que tiene que ver, ¿no?, con lo que transmite la persona. Yo creo que, por lo menos en mi caso, yo me he dado cuenta que las habilidades blandas para mí son tan importantes como las duras. La verdad es que a mí me pasa en lo personal que hay cosas que siento que se pueden aprender, entonces de alguna manera no las priorizo. Pero hay otras que son las habilidades blandas, como por ejemplo esto, ¿no? La empatía, yo digo buena, o sea, le digo buena onda porque me parece la manera más fácil, digamos, de describirlo, pero es básicamente la buena predisposición, sonreír, encontrarle la vuelta a las cosas, aprender, tener apertura para aprender de los errores, que eso creo que es algo que vos hablabas ayer, que a mí me parece súper importante y es algo, digamos, que también cuesta desarrollarlo. Y para mí es súper importante, digamos, ¿no? Esto, la apertura también para recibir feedback constructivo. Bueno, son todas cuestiones para mí que son súper importantes a la hora de trabajar en equipo, porque en un equipo todas tenemos quizás formaciones diferentes, venimos de familias diferentes obviamente, venimos de vivencias tanto personales como profesionales muy distintas, venimos de exigencias muy distintas, entonces bueno, está bueno poder tener la apertura también para encontrar ese equilibrio dentro de un equipo, ¿no? En el cual quizás, no sé, si hay una persona que es muy exigente, pueda bajar un poco, si hay una persona que es un poco más relajada, pueda subir un poco y que vayamos, digamos, encontrando ese equilibrio que para mí me parece clave, ¿no? Y digamos, y también para estar abiertas a que haya un equilibrio, tenemos que tener apertura para entender que todas venimos esto, ¿no? De experiencias y vivencias muy distintas. Pero bueno, como para resumir, yo, por ejemplo, para mí, cuando yo busco formar equipo, busco 50% de habilidades blandas y 50% de habilidades duras. Por lo menos esa es mi experiencia hasta ahora, y es con lo que yo me siento cómoda. Me encanta esto que decís, Flor, también me hiciste acordar a un jefe, compañero que tengo que siempre dice, para mí el orden es buena persona, responsable, y tercero recién viene el talento o donde estudiaste, que hiciste, como las habilidades duras, ¿no? Y a mí siempre me gustó mucho como esa escala de 3, ¿no? De buena persona, responsable y después el trabajo de alguna manera, porque una después en el tiempo comparte muchas horas en su semana y en su día también, ¿no? Como crear equipo tiene una gran parte de convivir y de poder fluir en la vida con esa persona, y tal vez es en la parte laboral, pero no deja de ser un montón de tiempo de la vida de una persona, y me parece que es re importante esto que decís, como la empatía, la escucha, la comunicación asertiva, como creo que son valores súper necesarios que este equipo pueda entenderse. Pero quiero darle lugar a Flor, que siento que también va a tener mucho para decir. No, estaba escuchando esto que decía Flor y me trae algo que yo por ahí no tiene que ver directamente con la pregunta, después la pregunta como también tengo otra cosita, pero es algo que vengo trabajando y vengo percibiendo como esto de las energías, ¿no? Esto que dice Flor, por ahí alguien que está como muy arriba y necesitas como llevarlo como con más tranquilidad y otras personas, o sea, el complemento, ¿no? Cómo vas como líder manejando como todas las energías del equipo. O sea, no sé si manejando, pero sí como predisponiendo desde la organización o desde la planificación o desde, ¿no? Sí, creo que desde la planificación de las tareas, etcétera,
cómo vos vas como llevando ese flujo de energía de las personas, ¿no? Y en qué momentos también como requiere que las personas pongan más energía, que no siempre podemos estar como siempre allá arriba dándolo todo, ni tampoco podemos estar ahí abajo. Entonces como también planificar y organizar, bueno, ¿en qué momentos el equipo va a necesitar más energía? ¿En qué momento voy a necesitar que esta persona que sé que es súper enérgica pueda dar lo mejor de sí acá? ¿Y en qué momento necesito que baje para que, para que pueda como acompañar para otro lado? ¿No? Entonces me parece que también es un arte esto de planificar y poder amalgamar como las energías de las personas, porque en realidad, o sea, cuando uno trabaja pone su energía en el trabajo, ¿no? Y es lo que trae. Entonces poder coordinar todas esas energías me parece que también es un gran arte, y es en algo que vengo como trabajando y profundizando, y me parece que, digamos, hay un campo para explorar que no sé si todo el mundo lo tiene en cuenta, y me parece que es clave a la hora también de obtener resultados, ¿no? De todo tipo, ¿no? De estar bien en el laburo, de llegar con los objetivos, de estar contentos todos los días, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, para mí, en el momento que uno empieza a crear equipo o que necesita incorporar a una persona, y este es en mi caso personal, digo, cada persona tendrá como su experiencia y su recorrido, yo empiezo a delegar cuando tengo muy en clara esa tarea. Por eso, si hay un área de mi negocio que todavía no domino, para mí lo primero que tengo que hacer es capacitarme en esa área, poder internalizarla, poder, digamos, saber de qué manera quiero que esa área de mi negocio se desarrolle, y a partir de ahí poder incorporar a la persona que yo pueda hacer ese acompañamiento y que además tal vez traiga, digamos, mayor aprendizaje a mi emprendimiento. Pero lo primero que hago yo es como tratar de empaparme de esa tarea, tratar de aprenderla 100%, y a partir de eso poder delegarla, porque si no es como que como dueños de negocio no vamos a poder decir por qué camino vamos a querer ir o cómo vamos a querer ir. Y vamos a contratar personas que van a estar decidiendo sobre nuestros negocios. Y me parece que si nosotros tenemos una visión clara y cómo hacer esas tareas, vamos a poder como después armar, digamos, esa visión a largo plazo de cómo va a ser nuestro emprendimiento o a dónde queremos llegar. Entonces, para mí mi recomendación es primero capacitate, primero entrenate, sabe bien lo que necesitas, sabe bien lo que le tenés que pedir al otro, y que ese proceso después de delegación, que también es un proceso, no es de un día para el otro, hay mucho de acompañamiento, después eso va a ser más exitoso si tuviste en cuenta, digamos, todos estos puntos. Me encanta, Flor, y creo que también en esto que decís, qué importante de que ya sabe esa tarea o ya sabe de qué va ese rol o qué necesidades tiene, no solo desde la tarea y el talento, ¿no? Sino también desde lo personal, porque no sé, si tenés que salir a vender, tenés que tener ganas de charlar, tenés que tener ganas de llamar gente que tal vez no tiene ganas de escucharte, pero te tiene que atender y escuchar para que le vendas, ¿no? Como que hay un montón, la atención al público, por ejemplo, tu energía esté arriba y tengas ganas de sonreír. Entonces, bueno, ¿cómo busco esa persona o elijo esa persona? Y para poder elegirla, entender primero yo cómo es ese rol y qué requiere. Me parece muy valioso esto que decís, porque creo que además, cuando esa persona después llega y vos ya viviste todo ese camino, le podés decir, mirá, yo probé esto y no me funcionó, probé lo otro. Y capaz esa persona con su historia distinta, su mentalidad diferente, sus experiencias diferentes, te va a traer un aporte mucho más valioso basándose en lo que ya fueron tus aprendizajes, que eso es un montón, es un crecimiento re grande para un proyecto o para un equipo, como ir recapitulando toda esa experiencia y todo ese aprendizaje. Aye, ¿te gustaría sumar algo a todo esto? Sí, estaba pensando en varias cosas, no sé si me voy a acordar de todas, pero volviendo a lo que decías, Belu, de en el momento de delegar, que es más fácil, no me acuerdo cómo lo mencionaste, pero que es más fácil si delegar algo en lo que estamos capacitados, algo en lo que no. Y creo, al menos en mi experiencia, sí me resultó mucho más fácil delegar cosas en las que quizás no es mi expertise, no es mi rubro ni mi campo, porque claro, o sea, yo hago comunicación, no voy a dudar en delegar el diseño, no voy a dudar en delegar la programación de un sitio web, por ejemplo. En cambio, estoy en este momento de disyuntiva en el cual tengo que delegar y soltar varias cosas de las que yo hago y de las que yo me encargo. Entonces ese paso es el más difícil, porque también ahí es buscar a una persona que no solo tenga un know-how de las habilidades duras, porque sí sabemos que tiene que saber hacer ciertas cosas,
sino también que pueda empatizar con lo que vos buscás y qué es esto que decía antes de qué es lo que se le da al cliente y en la manera en la que vos formaste tu negocio y que el cliente te elige por determinadas cosas, poder pasarle a esa persona el combo de habilidades duras y habilidades blandas. Entonces creo que eso es lo más difícil, o al menos es mi mayor desafío de este año, que vengo hace 6 meses diciendo, esta tarea la tengo que delegar, y porque la hago yo, me cuesta soltarla. Entonces, creo que eso es un desafío. Y en esto de cómo elegir a la persona, eh, creo que sí, parte mucho de esto que dijo Flor del 50 y 50, me parece que es fundamental. Entonces, creo que ahí es como encontrar el balance exacto en el que vos tenés que conocer bien qué es lo que decía la otra Flor, bien lo que necesitas delegar y cuál es el objetivo final, porque también como experiencia me pasó de empezar a hacer un poco de malabares en el medio de la rutina y querer que alguien te ayude, y no es la solución, o sea, no es la forma de delegarlo. Entonces, armar un proceso, llevarlo, o sea, tratarlo como un proyecto en sí y buscar a la persona, tomarse el tiempo. A veces queremos salir corriendo a buscar a alguien para que te saque las papas del fuego y no es la manera, o sea, sí te puede resolver y sacarte las papas del fuego, pero probablemente esa persona no quede definitiva en el equipo, o sea, te ayude y no es algo que es a largo plazo. Entonces, al menos sí en lo que es mi experiencia con las personas con las que trabajo, vengo trabajando hace bastante tiempo, entonces si funcionó de esa manera es que es por ese camino y es tomándose el tiempo, teniendo reuniones, o sea, como bajando todas esas ideas para que estemos todas alineadas y creo que este 50 y 50 que decía Flora al principio es, es así. Así que creo que es por ahí. Un montón de trabajo y es por ahí. Un montón de trabajo, definitivamente. Lo que quería sumar a esto que decías, porque fue algo que yo hice en un trabajo en relación de dependencia cuando me iba, todo ese desglose de procesos, que es recontra valioso y es algo que una muchas veces no se detiene a hacer, ¿no? Como agarrar un cuaderno y decir, no sé, soy community manager, manejo las cuentas, bueno, ¿qué hago primero? ¿Me reúno con el cliente? ¿Cuánto tiempo me reúno con el cliente? Escribo, pienso las ideas gráficas, ¿cuánto tiempo me toma eso y cuántos días estuve? Tuve que investigar antes, como paso a paso, pero yo me lo imagino, vieron como instrucciones o receta de cocina medio, como así, sin mucha vuelta, pero eso creo que da muchísima claridad cuando una va a delegar, porque entendés como, yo estoy pensando que es solo hacer 10 posteos al mes, 10 gráficas cuadradas y se acabó, y en realidad detrás de eso hay muchísimas más cosas. Pero nosotras lo tenemos tan que muchas veces no lo vemos. Flor Rabinovich, habías levantado la mano antes y siento que querés responderle algo a ella. Dos cosas quería decir. Una, que bueno, por el contrario, digamos, de Flor, a mí me cuesta mucho más delegar lo que yo sé hacer, digamos. Para mí fue muy fácil delegar diseño, delegar temas contables, delegar temas administrativos. Yo, por ejemplo, con temas de diseño me da cuenta que me llevaba mucho tiempo, claramente no soy diseñadora, y lo que terminaba haciendo era espantoso, entonces como que el costo-beneficio no daba por ningún lado. Entonces me fue muy fácil delegar eso y me pasa, digamos, que confío al 100% en el criterio de mi diseñadora y si bien esto a veces podemos intercambiar ideas sobre cosas, confío mucho en ella, digamos, lo delego como con ojos cerrados. Y con los temas contables me pasa lo mismo, digamos, o sea, me daba cuenta que era imposible, no sé, acá en Argentina estar al tanto de lo que decía la FIP o de si algo cambiaba y me llevaba mucho tiempo, no terminaba tampoco de entenderlo, entonces fue como que, bueno, esto sí o sí lo delego. Y por el contrario, me di cuenta que digamos, algunos temas, digamos, que sí tenían que ver más con mi área de expertise, no obviamente una sesión de coaching, porque ahí sí siento que tenía que estar yo, pero hay como algunos procesos, por ejemplo, de lo que es recruiting o talent acquisition, que realmente, digamos, yo podía entrenar a otra persona y estaba convencida que otra persona lo podía hacer.
bueno, me costó, o sea, sentí mucha resistencia, en algún punto es como que me negaba a delegar eso porque sentía que me llevaba poco tiempo, que, digamos esto, como que nadie lo iba a querer hacer tampoco, bueno, de alguna manera creo que lo posponía, porque no sé, no quería tampoco enfrentarme a tener como el compromiso de formar a una persona en eso. Y bueno, y de a poquito lo fui a hacer todavía de nuevo, como que yo soy un work in progress, digamos, entonces estoy todo el tiempo trabajando en todas mis limitaciones y, digamos, mis creencias sobre algunos temas, pero, pero después, claro, o sea, me ha pasado de capacitar a personas en eso y que inclusive después me empiezan a dar sus propios puntos de vista, le empiezan a agregar valor desde su experiencia, desde quizás no sé, no estar como tan contaminadas con trabajar hace tanto en eso, entonces traen como una mirada mucho más fresca. Y me di cuenta de la importancia, digamos, esto, ¿no? De poder transmitir lo que uno sabe a otra persona y formarla, pero a su vez esto, ¿no? Soltando y sabiendo que esa persona después va a hacer su propio recorrido y desde su mirada más fresca nos va a brindar un montón de valor. Y bueno, y como para cerrar esto, bueno, ahora Sofi Barbotti volvió muy popular el Toggl. Yo particularmente hace muchos años que vengo usando Toggl. Toggl u otras herramientas, digamos, de gestión del tiempo. Y bueno, y gracias a traquear las horas que yo pasaba en determinadas tareas, es que me di cuenta que hay tareas que quizás yo pensaba que me llevaban muy poquito tiempo, y no, y me terminaban llevando mucho tiempo. Y eran tareas en las cuales yo sentía que, digamos, que yo ya no era como el área de mi negocio en el que realmente, digamos, agregara valor. Agregaba valor no por la tarea en sí, sino porque yo quizás sentía que podía agregar mayor valor en otras áreas. Entonces, bueno, esto, ¿no? Empezar a traquear las horas y darme cuenta que estaba pasando mucho tiempo en tareas que quizá a mí se me habían vuelto muy repetitivas e inclusive muy aburridas, fue un gran descubrimiento y también, de nuevo, un gran aprendizaje. Así que bueno, eso también, si tenemos que compartir alguna herramienta concreta, yo creo que traquear el tiempo que tardamos en determinadas tareas para empezar a tener datos e información y tomar decisiones en base a eso es súper importante. Total, y también, Flor, creo que eso te da como una métrica, ¿no? Como siempre, y más cuando uno trabaja en equipo, que es muy distinto el tiempo que me puede tomar a mí escribir una nota para un blog que lo que le puede tomar a cualquier otra, ¿no? O por más, en mi caso tal vez vengo de la redacción, ¿no? Pero es el ejemplo que se me ocurrió, pero como digo, hay veces que una tarea, cuando estamos en un estadio muy inicial, nos puede tomar un montón de tiempo, con el tiempo la podemos agilizar y tomarnos mucho menos, y a veces incluso algo que es simple se complica, surge un imprevisto y te toma 4 veces más de lo que estaba planeado. Pero igualmente la métrica sirve un montón, ¿no? Como tener al menos el registro de, bueno, esta persona está empezando ahora a hacer esta tarea y le está tomando tanto. Bueno, a mí me tomaba tanto menos, tal vez podemos ajustar esto, tal vez la puedo ayudar diciéndole tal cosa o compartiéndole tal herramienta, ¿no? Como que eso es súper valioso para todo ese proceso. Flor. No, bueno, lo que yo quería sumar también era un poco de lo que decía Aye, de que en realidad hay que ponerlo en la planificación, el hecho de delegar, y que es un proyecto, o sea, realmente es un proyecto, porque en ese momento seguramente tengamos que dedicarle mucho más tiempo a eso y tengamos que dejar de dedicarle tiempo a otras tareas que nosotros venimos haciendo en el día a día. Entonces, ¿en qué momento de la planificación anual me queda mejor, ¿no?, poder dedicarle ese tiempo y no requiere tanto de mí? Me parece que eso también es una clave para que sea efectivo, porque si no, es un poco lo que decía ayer, como, bueno, sí, entra una persona, veo qué hago, como todo en la urgencia, ¿no? Y no realmente tomarlo con este tiempo de poder proyectarlo. Y de tener en cuenta también esto, que no todas las personas absorben o capitalizan como la información al mismo tiempo. Entonces, también dejar un tiempo, un backup para decir, bueno, yo estimo que es este tiempo, pero tal vez pueda llevar más, y si lleva menos, mucho mejor, pero sí como dar ese aire a la planificación para decir, bueno, esto va a estar dentro de mi año, a esto me voy a tener que dedicar y voy a tener que dedicar tiempo, desde el momento de esto que decís vos, como
tener el tiempo todos los días de decir, bueno, esta tarea lleva tanto tiempo, hacer una lista, ¿no? Como un manual de procedimientos, ¿no? De las tareas y de lo que requiere esas tareas, con las herramientas, los flujos. Yo trabajo también mucho con los flujos de trabajo, cómo interactúan los equipos, o cómo esta tarea interactúa con otra, o con qué parte de cliente, o qué con parte interna. Bueno, todo eso tiene que estar plasmado, ¿no? Entonces, si en el momento en que nosotros vamos a empezar a delegar, nos encontramos en que hay un montón de cosas que no tenemos hechas y van a tener que suceder en la urgencia, bueno, ese proyecto por lo general no va a salir bien, porque hubo un montón de cosas que no estuvieron pensadas. Como todo en la vida, cuando está pensado, planificado, minimizamos el error y vamos a estar más cerca como de poder conseguir, ¿no? Como incluir a esta persona, de que se puede integrar al equipo y de que todo vaya fluyendo bien, ¿no? Y mismo si tiene dudas y tiene consultas, nosotros ya le vamos a estar como entregando una herramienta previa, que es este manual de procedimiento, en donde va a poder ir consultando, ¿no? Las tareas, y nosotros vamos a poder ir acompañando desde ahí, ¿no? Como es más fácil decir, ¿te acordás que vimos esto, que estaba acá, que lo hacíamos así, que lo estábamos haciendo allá, antes que venir a decir de la nada como un escenario, digamos, montar un escenario que la otra persona ni siquiera puede imaginar en su cabeza, ¿no? Así que me parece como que eso es clave también. Total, me encanta esto que decís. Quiero aportar ahora después una herramienta que descubrí hace poco, que en realidad es un ejercicio bastante simple, pero quiero darle primero lugar a Ash. Quiero agregar algo súper chiquito antes de que cambiemos de tema. Esto de que dice Flor de que es un proyecto, y te lo digo, me lo digo, porque muchas veces en el afán de delegar y de querer entre armar equipo, poder dar respuestas mejores de cara al cliente incluso, porque muchas veces delegar es eso, y en esto que traía de a veces sacar las papas del fuego tiene que ver con eso. Pero creo que también es parte de pensar el proyecto como algo a mediano o largo plazo, que no sea largo plazo en mucho tiempo, pero sí confiar en que de acá a 6 meses la tranquilidad que vamos a tener creando ese equipo va a ser otra. Entonces, que parte del trabajo que hoy es formar ese equipo y hacer un montón de tareas en pos de eso, probablemente en 6 meses nos traiga un montón de otros beneficios que hoy cuesta a raíz, o sea, a costa de trabajo, pero me parece que es un poco esto ligado a lo que decía Flor, de que es un proyecto, y porque en algún momento lo hablamos con Flor, de tomarte el tiempo de hacer eso y de meterlo en tu agenda, para confiar que de acá a 6 meses todo va a estar funcionando de otra forma con ese equipo que elegiste para esas tareas que elegiste. Así que eso, quería agregar eso antes de que cambiemos de tema. No, me encanta, y también lo que pienso es que es re importante, ¿no? Porque, supongamos, ahora en este momento yo estoy en Argentina al menos, no está viniendo el verano y tal vez una dice, bueno, necesito delegar esto, lo hago ahora en enero y me voy de vacaciones. Y tal vez no es el mejor momento, ¿no? Como también entender tiempos, no solo por el proyecto, sino por una misma, porque vas a estar de vacaciones y la vas a estar pasando mal, porque vas a tener miedo de si se está haciendo lo que se tiene que hacer, de si sí o si no, ¿no? Como, bueno, todo eso que implica. Y esto que quería compartir un poco también para dar lugar a este tema de la planificación y la proyección, que creo que a veces es todo un tema. Flor, vos hiciste una pequeña intro con los de trabajo, ¿no? Que decías, cómo administramos los tiempos, cómo entendemos las metodologías en las que nos tenemos que entender para que las cosas lleguen, el barco llegue al puerto, ¿no? De alguna manera. Y yo este año estuve haciendo un curso sobre diseño de experiencias, muy pensado desde el design thinking, y interesante este ejercicio de, en lugar de pensar al proceso del proyecto, ¿no? Supongamos que tuviésemos un producto, en lugar de decir, la cadena de producción inicia cuando llega la materia prima y empezamos a fabricar, ¿qué pasa si lo pensamos desde el usuario, o sea, desde la persona al consumidor final, ¿no? Entonces, si yo hoy tengo y la persona llega a mi local y quiere hacer la compra hoy y llevarse el producto hoy, bueno, ¿cuáles son todas las cosas que tienen que pasar antes para que cuando esa persona llegue, el producto esté donde tiene que estar? ¿O qué tengo que hacer yo antes para que esa persona pueda llegar a mi local? Tengo que hacer pauta digital en Instagram, me quiero meter en LinkedIn, lo que fuera, ¿no? Pero como entender el proceso de
no solo, obviamente, contemplando al equipo y el flujo de trabajo, pero sino entendiendo desde la experiencia que queremos generar a nivel macro como negocio, porque eso es lo que también nos va a dar una base en general, ¿no? Como si yo estoy pensando en la mejor experiencia que le quiero dar a mi cliente final, todo eso puede bajar una línea en la que mi equipo tenga esa misma buena experiencia, yo mismo con mis socios tenga una buena experiencia también, porque también algo que ocurre un montón, y no sé si les ha pasado, es que muchas veces al cliente le damos la mejor experiencia del mundo, pero a nosotras mismas o a la interna estamos no durmiendo, o estamos corriendo, o estamos en la urgencia, ¿no? Y eso tampoco genera un lindo clima laboral, tampoco predispone la energía para que sea un ámbito más inspirador. Y me acordaba la charla que tuvimos con Flora hace un tiempo, que hablábamos un poco de esto y decíamos, si querés un equipo inspirado, te tenés que ocupar de inspirarlo vos, ¿no? Como es parte del rol de líder de ese equipo y de poner la energía en ese equipo, decir, che, quiero que estas personas estén laburando contentas. Bueno, me tengo que ocupar que si llega el cumpleaños de esta persona, hacerle un regalo, darle una atención, decirle, entra una hora más tarde y anda a desayunar con tu mamá, no sé, lo que fuera, ¿no? Dentro de las medidas que podamos, siempre podemos tener un pequeño gesto para generar una mejor experiencia en la persona. Y Flor, te veo con la mano levantada, así que si querés empezar, puedes empezar. Puedes empezar vos. Creo que había quedado como levantada desde antes, pero bueno, no importa. No, para mí acá, bueno, dos cosas. Uno, como del lado más duro, como desde el lado de la metodología. A mí me pasa que yo estoy como revisando todo el tiempo, cada vez que algo no sale bien, porque hay muchas veces que las cosas no salen bien, y que nos equivocamos, que me equivoco, o que los colaboradores se equivocan, o sea, es así, eso no se puede evitar. Siempre me pongo a pensar, primero, que no es la culpa de esa persona, sino que es un sistema que no está tal vez funcionando tan bien por el cual llegamos a ese punto. Entonces, lo primero que hago es empezar a revisar ese sistema y empezar a ver qué yo no le pude dar a ese sistema, o ¿no? De qué manera lo puedo mejorar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando acá? Entonces, a partir de eso empiezo a proyectar y me empiezo a fijar, a ver, si esto no funcionó por tal cosa, bueno, ¿de qué manera puedo hacer que esa tal cosa esté disponible para la próxima, ¿no? Entonces, eso es como un ejercicio como de optimización constante, ¿no? Como no saco el foco de ahí, porque entiendo que también así las personas a largo plazo van a poder trabajar mejor, van a poder estar más contentos, van a poder estar más cómodos, ¿no? Y no como esta respuesta de, bueno, no sé, es así, no sé, bueno, es lo que hay, como, bueno, como arreglate, ¿viste? Como no, como transmitir realmente que estamos trabajando en eso y que queremos que las cosas salgan bien por todos, porque también en definitiva cuando las cosas salen bien es el bienestar de todos. Entonces, bueno, eso como por un lado de los procesos, ¿no? Que estoy todo el tiempo como revisándolos. Y por otro lado, en cuanto como a más lo humano, como hacer esa pausa y decir qué flexibilidad puedo tener con ciertos temas o con ciertas cuestiones, ¿no? Y, y esto que decís vos, bueno, si esta persona necesita esto, si yo lo puedo disponer, seguramente esa persona después va a venir con otra energía y va a querer estar con otra energía acá en el equipo. Y es lo mismo, es como lo que decimos, no solamente por el proyecto en sí, sino por todos, porque es lo que uno comparte en el día a día después con la gente. Si la gente después no quiere, digamos, estar o está con mal humor o incómoda o con resistencia, digamos, tampoco está bueno para nosotros, porque es lindo trabajar en un entorno donde nos podamos llevar bien y donde estemos todos contentos. Entonces siempre trato como de proporcionar esas dos cuestiones. Primero, que todas las herramientas que le demos al equipo puedan funcionar para que puedan trabajar bien, y poder tener la flexibilidad cuando se puede, cuando el otro lo necesite, para poder estar bien, digamos, en el día a día laboral. Me encanta, Flor, gracias. ¿La otra Flor? Bueno, nada, hablaba Flor y se me venía de nuevo lo que dijo ayer del tema del proyecto, de invertir tiempo. Creo que hoy en día se habla mucho de liderar y para mí
es clave liderar si uno quiere crecer, si uno quiere también tener tiempo para ocuparse de otras cosas, pero también a la hora de liderar para mí es clave esto que decía ayer, verlo como un proyecto y saber que lleva tiempo, porque justamente también esto que traía Flor, ¿no? De ir revisando las cosas que se van haciendo bien, de ir aprendiendo, o como dijo ayer, capitalizando los errores. Todo eso, digamos, o sea, toda esa información que se va recolectando, todos esos aprendizajes, todo esto, ¿no? De que si una vez me fueran pasando ciertas cosas, hay ciertos procesos que tengo que ir puliendo, y todo eso es tiempo, que es a veces lo que es la parte, digamos, también del negocio, que no es la que genera, digamos, una ganancia de forma directa, pero la que después hace que quizás con el tiempo la ganancia sea mucho mayor, porque como decían las chicas, no me acuerdo si lo decía Ayo Flor, después ya eso ya no es más ese tiempo el que invertimos en eso, sino que podemos invertir tiempo en otras cosas que nos hacen crecer mucho más. Pero bueno, siempre de esto, ¿no? Tenemos que partir de una base en la cual sabemos que al principio tenemos que bajar, bueno, como decían antes, ¿no? Los flujos de trabajo, ir puliendo ese proceso, ir también recabando feedback. Bueno, lleva un tiempito hasta que decimos, bueno, listo, sí, esto marcha. O esto, ¿no? La otra persona tiene todas las herramientas y toda la información que necesita para funcionar bien, para poder ejecutar bien sin que nosotras tengamos que estar ahí. Y bueno, es tiempo que es valioso, pero es tiempo que también nosotras como líderes de un equipo tenemos que planificar y tenemos que, digamos, honrar, llamaría, porque realmente tiene un impacto, pero si no nos damos el lugar a que suceda, vamos a estar siempre tapando agujeros. Me encanta, Flor, y también sabes que pienso que en esto que decís, y es algo que una muchas veces no contempla, ¿no? Que a veces no nos tomamos ese tiempo de desglosar todo ese proceso, pero en algún momento nos lo vamos a tener que tomar, ¿no? Como no es que la persona que entre va a encontrar la fórmula mágica sola, ¿no? De alguna manera como, y probablemente si no lo hacemos, hoy tal vez nos podría tomar 2 horas y mañana hacerlo con esa persona que tal vez está angustiada, está enojada, está preocupada, porque le salió mal, porque no había un flujo, porque no sabía cómo, porque no se sintió guiada o lo que fuera, tal vez nos termina tomando mucho más tiempo y generando un mal momento para el equipo. Entonces, como absolutamente me llevo mucho de esto que decís, como la importancia de bajar los flujos de trabajo. Aye. Bueno, y en esto de que decían las chicas de como de poder visualizarlo y el proyecto y demás, también como creo que es súper importante como tener el objetivo de por qué lo querés delegar. Como tanto sea porque necesitas de otra persona que tenga otro expertise, o sea porque lo querés delegar y buscar a alguien que permita que vos pongas tus horas en otro trabajo, en otro tipo de actividades, quiero decir. Entonces, como tener bien el foco, creo que hace que direccione mejor esa búsqueda, direccione mejor el encontrar a la persona indicada. Entonces creo que tener como ese objetivo, que no solamente es el entregable al cliente, sino todo lo que hay detrás para que esa comunicación con la persona sea bastante más productiva y que el trabajo para todos sea más productivo, como tener bien claro ese objetivo, sea, digo, de cara para adentro del equipo y para afuera. Me encanta. Bueno, chicas, estamos llegando al fin de esta charlita y para cerrar me gustaría un poco preguntarles tal vez qué se llevan de esta charla, qué se expandió en ustedes y sienten que puede incluso expandirse en sus proyectos a raíz de esta conversación y de los mensajes de todas. Yo una de las cosas que más me llevo es esto de los flujos de trabajo, porque estoy un poco en ese momento, más allá de los distintos proyectos en los que trabajo. Yo tengo también un estudio de comunicación con un grupo de amigos y socios, y somos muchos, somos 7, somos un montón. Entonces, estandarizar los flujos de trabajo, ver como dónde entra una cosa y dónde entra la otra y no pisarnos, es todo un proceso. Así que me llevo mucho esto que fuimos diciendo, porque creo que es algo que mi proyecto necesita hoy absolutamente.
y mismo con Kat lo estuvimos haciendo en la tribu en estos últimos meses y fue un aprendizaje sumamente valioso. Así que creo que lo que más me llevó es el tema de los flujos de trabajo. ¿Flor? Yo iba a decir exactamente lo mismo, si lo tuviese que poner en 2 hashtags, sería hashtag flujo de trabajo, hashtag proyectos. Para mí, yo me llevo eso, o sea, para mí sí, es clave eso y nada, creo como que en esta charla nada, está bueno que lo bajamos bien a la tierra, porque es eso, es armar el flujo de proyecto, el flujo de proceso, y bueno, y previo a eso, crear el proyecto para destinar tiempo a armar ese flujo de trabajo, ¿no? Y ese flujo de procesos. Así que me llevo eso, así que gracias, chicas, por compartir eso. ¿Aye? Bueno, siguiendo con esto del proyecto, creo que es como que estamos interpeladas por eso, porque es realmente un trabajo. Pero también esto de poder tomar, entender la importancia que tiene para que se convierta en, o sea, para que podamos dar algo mejor aún de nosotras. Como entender que hacia dónde vamos y qué es lo que buscamos con el delegar y a la vez también entender que solas no podemos, ¿no? Que nuestros emprendimientos van hacia un lugar y que parte de crecer y hacer crecer al emprendimiento también forma parte del proceso de delegar y de crear equipo, y que eso nos va a hacer como también expandirnos y tomar ese trabajo de delegar como parte del proceso. Entonces creo que esto dije, traigo de nuevo lo del proyecto, porque me parece que es tomarlo como tal para capitalizarlo también y poder seguir creciendo y haciendo lo que nos gusta de una manera más cómoda, inclusive, en esto que traías vos, Belo, al principio de a qué costo. Entonces, a qué costo, digo, no es dando todo de uno, sino haciéndolo de una manera más ordenada, y delegar es un poco parte de eso, de pensar en el después, en tener mejores objetivos, mejores resultados. Entonces, creo que me quedo con eso, con entenderlo como parte de un proceso, lineal en el que tiene un montón de etapas y después como parte de un proyecto general que es nuestro emprendimiento y bueno, creo que tiene como un montón de importancia y no hay que hacerlo como de manera rápida y así como se va dando, sino pensarlo, ponerle cabeza, elegir bien a las personas, digo, es un poco del todo. Me encanta y me parece también súper importante porque muchas veces delegamos cuando llegamos al punto de no puedo más, ¿no? Entonces, como bueno, no llegues a ese punto, como tomate el tiempo, o sea, delegar es otro trabajo, ¿no? Como no es de tiro y salgo corriendo, ¿no? Como... Flor, ¿querés agregar algo? ¿Qué te llevas vos? ¿Qué se está expandiendo en esta charlita? Yo me llevo un poco de lo que va el emprender, que es aprendizaje. O sea, todo es aprendizaje en el emprendimiento, ¿no? En cada uno de los proyectos y en cada una de las cosas que hacemos en el emprender. Entonces me parece que permitirse, ¿no? El delegar, tomarlo como un aprendizaje, de que si bien nosotros estamos dando todas estas herramientas y todos estos consejos, pueden generar sus propios, digamos, procesos, que hay un montón de información y herramientas, digamos, dando vuelta en internet y que pueden ir a buscarlas, que el miedo de delegar no sea como un impedimento para poder hacerlo, ¿no? Como eso, salir en la búsqueda, salir a buscar en qué momento, de qué manera, cómo es ese proyecto para mí, ¿no? Que tal vez no va a ser lo mismo para Aye o para el negocio de Aye que para el negocio de Flor, ¿no? Empezar a construir de qué manera voy a armar ese proyecto, que si nunca lo hice va a ser aprendizaje, va a ser un proceso también de aprendizaje, y que como todos somos únicos y que todo lo que nos impacta después lo vamos a poder capitalizar en el negocio, ¿no? Entonces, eso, como cada proceso es único, estamos en constante aprendizaje,
hay miles de herramientas, formas y maneras posibles como en el mundo, así que salgan a buscarlas, que para mí ese es como el aprendizaje que me quedo yo, y en eso me estoy expandiendo hoy, ¿no? Como venía como con una idea también de este proceso de poder delegar, pero encontrándome tal vez con Aye, con Flor y con vos, escuchando sus historias también me doy cuenta de que cada uno tiene su propio proceso y todo es aprendizaje. Totalmente, me encanta. Flor, si les iba a decir eso, si alguna quería como traer algo más que se haya quedado ahora en este último ratito pensando, te escucho, Flor. Sí, recién cuando hablaba Flor se me venía a la mente que esto, bueno, ¿no? De investigar, de conocer cuáles son nuestros propios procesos y lo que nos sirve a cada una de nosotras. Y pensaba que a veces delegar parece algo gigante y como cualquier hábito a incorporar, lo podemos empezar a hacer con quizás esto, ¿no? Con poquitas horas en el mes, o sea, trabajando con una persona que nos puede ayudar, no sé, 5 horas al mes, nos comparte una propuesta que a nosotros nos sirva, que a la persona le sirva. Y eso también es empezar a delegar, digamos, no es que a veces también delegar es contratar a una persona que esté full time con nosotros, que le tengamos que pagar muchísimo dinero, que ni siquiera a veces nos podemos pagar a nosotras de nuestro propio emprendimiento, porque quizá, no sé, recién estamos empezando, o sea, como un poco también para bajar lo que es delegar, ¿no? Porque a veces la palabra delegar asusta y parece un montón, y delegar quizás es esto, ¿no? Es laburar con un experto en algo que nos hace una buena propuesta de servicio por 5 horas mensuales, a nosotras nos requiere, digamos, una inversión, pero a su vez tampoco nos desestabiliza y nos agrega un montón de valor. Y también a su vez nos permite invertir tiempo en otras tareas y seguir creciendo para quizás el día de mañana decirle a la persona, che, no sé, ¿me puedes hacer una propuesta de servicio por 10 horas, después por, no sé, por 20, o inclusive llega un momento que decimos, mira, la verdad es que te necesito full time, hacerme una propuesta que a vos te sirva, pero yo quiero asegurarme de que mi negocio va a ser tan rentable como para poder pagarte a vos un sueldo que a vos te sirva y que a vos te motive y que podamos seguir co-creando juntos, digamos, ¿no? Pero bueno, esto, ¿no? Hasta llegar a ese momento hay un paso a paso que está bueno también empezarlo a bajar a la tierra, empezarlo a bajar a objetivos como más chiquititos, más concretos, más alcanzables y realistas para cada etapa también de nuestro emprendimiento y para cada etapa de nuestro propio proceso de aprendizaje. Me encanta y creo que también suma un montón a todo esto porque es un poco lo que también traía antes, ¿no? Como esto de no deleguemos en el momento que el agua rebalsó el vaso, porque ahí no vamos a poder poner los filtros necesarios para ver a la persona, escucharla con la atención, vamos a estar con la cabeza tan en el proceso que necesitamos resolver, que no vamos a estar viendo a la persona, que es lo que más necesitamos. Les agradezco enormemente por esta. Realmente fue una hermosa ronda de expansión. Soy Belu Buda. En esta charla estuvimos conversando sobre crear equipos con Aye Lombardi, Flor Rabinovich y Flor Emadi de Mandada Emprende. Un placer, chicas, compartir. Les agradezco un montón y bueno, espero que prontito nos encontremos en la tribu como cada jueves.